tal? Buenas tardes. Queremos agradecerles a todos su presencia, también al doctor Fernando García Puget. Miriam Ibanega está llegando, así que va a empezar a hablar el doctor. Y el tema que hemos decidido para esta actividad es una pregunta, empieza con una pregunta, y el ingreso democrático a la administración. Nuestra idea era proponer o contrastar lo que es esta pregunta con lo que hace unos meses pasó en esta facultad con el ingreso democrático a la justicia. Afortunadamente hoy es una realidad y se están dando los primeros estadios de lo que es el ingreso democrático plural a la justicia. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla y si realmente puede entrar la gente más capacitada. Nuestra pregunta, nuestra duda es por qué, si esto se ha dado en la justicia, o por lo menos se está empezando a dar, en qué momento va a empezar a darse dentro de la administración pública, porque a pesar de que hay una ley de ingreso de empleo público y un régimen de empleo público marcado, esto hoy por hoy, quien tiene la posibilidad de ingresar a la administración pública, sabemos que es únicamente gente que tiene o determinados contactos o sobre todo gente con determinadas ideologías políticas. Entonces, para poner este tema, en la vida académica de esta facultad y poder después trasladarlo a la sociedad, es que realizamos esta actividad. Y bueno, el doctor va a contarnos sobre la realidad tanto jurídica como fáctica del empleo público, pero a ver de qué manera esto se puede revertir o se puede cambiar para que todos tengamos la posibilidad de ingresar a la administración pública nacional. Así que el doctor García Puget es profesor titular de esta casa de estudios, así que los dejo con él, que es el que sabe. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Un tema especialmente caro. Me parece que vamos a tener que girar un poco el micrófono porque se va a cooperar un montón. O si no lo corro más acá. Se escucha bien, ¿no? Igual. Un tema especialmente caro porque el empleo público es una parte importante de la vida ciudadana, ¿no? De la vida de la gente en la República Argentina. Normalmente los abogados lo ven con algún desdén porque no son casos que generen mucha plata, salvo que sean casos colectivos. Entonces aplaudimos a los abogados de concesionarios de servicios públicos y detestamos a los abogados que se dedican al empleo público. Pero desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico bien mirado, lo cierto es que el empleo público mueve mucho más recursos que las concesiones de servicios públicos. Los millones de personas que están enrolados en alguna forma de empleo público en la Argentina, empleo público nacional, provincial, municipal, no es un tema extraño al movimiento constitucionalista de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿No? Existía en el tiempo anterior, en la organización estatal anterior, un estamento social que era el de los empleados y funcionarios públicos. Y toda la organización de una casta gobernante que se heredaba y se transfería a hijos, nietos y bisnietos, significaba un determinado ascenso social. Ser empleado público significaba una especie de ubicación social dentro de la sociedad. Y el movimiento constituyente viene a reaccionar contra esto con una palabra que todos nosotros conocemos bien, ¿no? O con una frasecita que todos nosotros conocemos bien. El único requisito para acceder es la idoneidad.
Y esto es un cambio copernicano en la organización del empleo. Entonces pretendemos un empleo científico, un empleo de capacitación, un empleo profesional. Y eso es lo que manda el artículo 16 de la Constitución, ¿no? La idoneidad es la base para la selección y el ingreso a la carrera o al empleo público. Solamente el requisito de la idoneidad. Ningún amigo, ningún pariente, ninguna idea política, sino solamente el requisito de la idoneidad. Y si ello no hubiera sido suficiente, casi 100 años después, agregamos que no íbamos a aceptar que el empleo público fuera botín de guerra de los cambios gubernamentales y establecimos el derecho a la estabilidad. Un derecho a la estabilidad que en realidad complementaba ese ingreso por idoneidad. Porque claro, mirar el derecho a la estabilidad sin un ingreso por idoneidad es mirar la mitad de la película, ¿no? Porque si cualquiera ingresa y después se vuelve estable, de nada sirve. En realidad, para que la idoneidad siga siendo la única exigencia del empleo público, nosotros, en un sistema republicano como el nuestro, en un sistema constitucional como el nuestro, necesitamos, en determinadas condiciones, la estabilidad del empleado público. Porque es lo único que permite que el empleado público idóneo permanezca en el cargo mientras dure su idoneidad. Idoneidad que se refleja en que no tiene sumarios, que tiene buena calificación, que se mantiene apto. Porque si no tienes estabilidad, aquel ingreso por idoneidad es un ingreso declamatorio, porque ingresa y sale. Así que, de aquella idea de transformar la casta del funcionariado público en un funcionariado público laico, por así decir, ¿no? En un funcionariado público basado en la idoneidad, en un funcionariado público democrático. ¿Sí? Democrático en el sentido de igual acceso. Si siguen entrando con Coca-Cola, les juro que voy a pedir una. Pasamos a esta idea de un ingreso por idoneidad y un mantenimiento por idoneidad. Entonces, en las dos cosas, la cuestión adquiere unos ribetes que realmente califican al empleo público. Y esta calificación del empleo público es la contracara de una limitación del poder. Porque en realidad, pocas cosas le duelen más a un funcionario de la administración de alto rango que tener que ingresar funcionarios por concurso y con base en la idoneidad y tener que admitir que ellos tienen estabilidad y que no los pueden remover. Esta idea de un funcionario tiranizado por los empleados públicos burocráticos es falaz. La realidad es que los funcionarios gobiernan discrecionalmente a los empleados. Y cuando digo gobiernan discrecionalmente a los empleados públicos, me refiero a que un empleado público que cuestiona una decisión que lo complica es normalmente castigado por eso de forma directa o indirecta. Termina en la biblioteca, termina siendo parte de administración, manda expedientes de un lado al otro. No se ve, no está castigado en un sumario. Pero hay tantas facultades del funcionario sobre el empleado que está claro que aquello que más le molesta a los funcionarios públicos es esta dupla de idoneidad en el acceso y estabilidad con idoneidad. Entonces, en este contexto, hablar de democracia o hablar de si es democrático el ingreso a la administración pública es volver a la base, ¿no? Es volver a la base, es volver a el sentido más profundo de la Constitución.
Entonces, ¿cuál es la situación actual? Porque ahora entendemos, o podemos entender más o menos de qué se trata. ¿De qué se trató? ¿Por qué? Es bueno que uno recuerde y tenga en la cabeza qué quiere decir cada valor que usa, ¿no? ¿De qué quiere decir idoneidad? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué quiere decir estabilidad desde la perspectiva de la idoneidad? ¿Qué significa para alguien que solo tiene su capacidad? Que no tiene una familia de pertenencia, que no tiene un partido de pertenencia, que no tiene un ideario de pertenencia, que solo tiene su idoneidad. Esa idea de la población civil, ¿no? Esa idea del laicismo democrático. ¿Okay? Esta es la idea que campea en la idoneidad. Hola, Miriam. Entonces, yo con todo cariño empecé porque en este contexto, entonces, esa es la idea a partir de la cual podemos hablar de idoneidad como un requisito impuesto por la democracia, impuesto por ese constitucionalismo social que cambia el viejo estamento funcionarial, ¿no? Pre-revolución francesa o pre-declaración de Massachusetts, o pre-declaración de Filadelfia. En realidad, cualquiera de esas situaciones marca un cambio copernicano en la tendencia, un cambio copernicano en la concepción de esta idea del empleo público. Ahora, desde entonces hasta acá, mucha agua ha pasado bajo el puente, ¿no? Asociamos aquella idea de, esto se lo digo a Miriam para que sepa que de lo que hablé por las dudas, asociamos la idea de la idoneidad con la estabilidad para poder permitir que idoneidad y estabilidad corran juntos y que el idóneo permanezca estable. Y entonces, en un momento determinado decimos, bueno, fenómeno, ahora que sea la ley la que reglamente la idoneidad y la estabilidad. ¿No? Y uno dice, no, bueno, pero ¿por qué va a ser la ley? ¿Por qué no es el Poder Ejecutivo si al fin y al cabo son sus empleados? ¿No? Y dice, no, tiene que ser la ley porque este es un derecho de los ciudadanos. Porque en la Constitución dice, mire, el único requisito para el acceso es la idoneidad, ¿no? Y yo le voy a dar el derecho a la estabilidad. Y si hiciéramos eso, nos quedaríamos solamente con la mitad de la historia. Porque cuando la Constitución pide la idoneidad y cuando marca la estabilidad, no está cuidándole la espalda a los ciudadanos solamente. Principalmente está cuidando el erario público. Porque un funcionario no idóneo es un gasto gratis. Y un funcionario no estable es un gasto de capacitación que se esfuma. Porque gasté mucha plata en capacitar a un funcionario, gasté mucha plata en seleccionarlo, para que después venga un Carlitos y me diga que cambió de idea y que le gusta más la rubia de la esquina. Porque eso es cuidar el patrimonio público, y esa parte pública de la idoneidad y la estabilidad también forma parte de los artículos de la Constitución que marcan este tema, del 14 bis y del 16. Entonces, empecemos por esa idea, ¿no? Pero esta es la razón por la cual el legislador no debe solamente porque es una garantía constitucional o porque es un derecho constitucional, debe también porque está cuidando el arca pública, está cuidando el erario público. Y en eso el legislador tiene un mandato constitucional expreso, porque es él el que maneja el presupuesto, y no es la administración la que lo maneja. Que independientemente de que lo aplique, que decrete la inversión del presupuesto, el que decide el presupuesto y por lo tanto el que decide cómo se gasta, ¿no? Y a dónde van las partidas presupuestarias, sigue siendo el Congreso de la Nación. Ahora bien, no sé si querés hacer una aclaración general antes de que hablemos de qué pasó esto acá, que hay un poco de reverberancia. Buenas tardes. Un poco con el tema del presupuesto. El presupuesto es una de las herramientas más importantes del Estado de Derecho actual, pero no es la única. Este es un dato no menor.
Si ustedes quisieran conocer cuáles son las políticas públicas que se van a aplicar en un periodo determinado, anual, alcanzaría con que pudieran leer el presupuesto. Entonces, el empleo público está relacionado con el presupuesto, porque cada cargo con estabilidad tiene que estar previsto como tal en el presupuesto en una partida determinada. Supuestamente, esta norma es una ley, el presupuesto, nunca se olviden de esto, es una ley. Va a determinar en realidad cuánto el Estado va a pagar en un año determinado por los cargos que se ocupan en materia de empleo público con estabilidad. Y cuántos van a ser, a su vez, los gastos que va a insumir todo empleado público que no goce de estabilidad, porque va a corresponder a una partida presupuestaria distinta. Por lo tanto, si uno aprendiera a leer el presupuesto como corresponde, podría determinar cuál es la cantidad, por supuesto con promedios, que significan el gasto público, el empleado con estabilidad y el empleado que no tiene estabilidad. Y no es menor, porque dentro del presupuesto también uno podría calcular cuál es el gasto que se va a imputar a la capacitación del personal, que es lo que se refería el doctor también. La importancia de la capacitación. ¿Cuánto en realidad, qué porcentaje se dedica a la capacitación del empleado público? Fundamental para reforzar la idoneidad y porque además la idoneidad permitiría en principio poder ascender dentro de una escala en una organización administrativa y de una administración. Entonces es esencial no perder la referencia del presupuesto. Cada uno de los cargos, cada uno de los contratos tiene un reflejo en el gasto público. Bien. Entonces, ahora Miriam nos acaba de introducir una tercer pata de esta mesa que es esencial, ¿no? Nos hablamos de idoneidad y estabilidad y ella acaba de hablar del derecho a la carrera como una consecuencia de la idoneidad, ¿no? Entonces estamos hablando de la idoneidad, siempre de la idoneidad desde distintas perspectivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se regula, cómo se reglamenta por la ley esta idoneidad? ¿No? El artículo 4 de la ley marco regulatorio, vieron que esta ley marco regulatorio fue una ley de fast track, ¿no? Convenida entre las organizaciones sindicales, alguna organización sindical y la administración, y después llevada al Congreso como una ley aprobatoria. ¿Vieron esas leyes que tienen 4 o 5 artículos que aprueban un reglamento que tiene 40? ¿No? Esto es algo más o menos parecido, una ley 2564 que aprueba la ley marco, para colmo llama ley, ni siquiera, ¿no? De modo que uno se confunde y cree que la ley marco es la ley 2564 y en realidad la ley 2564 aprueba un anexo que se llama ley marco. El artículo 4 de la ley marco dice: el ingreso a la Administración Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones. Y esta es la definición de idoneidad. Esto es, ser argentino nativo por opción o naturalizado, condiciones de conducta e idoneidad en el cargo para el que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. Y agrega: el convenio colectivo de trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidad. Y después actitud psicofísica. Entonces, ahí tenemos 2 o 3 condiciones de idoneidad, ¿no? Una condición de idoneidad que es ser argentino, nativo o naturalizado. Y ahí viene el primer cuestionamiento: ¿es esto suficiente para la idoneidad? ¿Es esta condición de la idoneidad exigible en un sistema democrático? ¿Todo empleado público debe ser argentino por exigencia de la ley? ¿O eso afecta los derechos de la persona? Y ahí aparece, desde Hoff para acá, una serie de fallos de la Corte, Mantecón, Valdés, etc., en los que la Corte
inicia aquella idea de las categorías sospechosas de inconstitucionalidad. Dice, mire, si usted va a traer el principio de nacionalidad, que no es esencialmente malo por sí, me va a tener que justificar por qué lo necesita. De modo que yo puedo aceptarle que un juez necesite ser argentino, o que un legislador necesite ser argentino, pero explíqueme bien por qué un chofer tiene que ser argentino. Es decir, ¿cuál es el grado de incidencia del interés público como para justificar una discriminación de esa naturaleza? Y este es el primer cuestionamiento a una reglamentación legislativa de la idoneidad, que en este caso no es idoneidad profesional, sino la idoneidad personal. Ser argentino es una condición de la persona, ¿no? Y entonces tenemos, a partir de esos fallos de la Corte, la primer crisis del concepto de idoneidad, en el sentido de que la nacionalidad no otorga una idoneidad especial, salvo que se fundamente debidamente las razones por las cuales ese cargo reclama idoneidad. ¿Te voy pasando? Sí. Esto como una referencia. Ustedes saben que en la Unión Europea una de las medidas que se ha tomado en los últimos años justamente es la posibilidad que los trabajadores, tanto públicos y privados, puedan trasladarse de un país a otro y desarrollar su derecho laboral, ejercer su derecho laboral en cualquiera de ellos. Entonces, uno de los problemas que se había presentado era la interpretación respecto de los empleados públicos, ¿no? Uno de los primeros datos ha sido la nacionalidad. Si es o no obstáculo para ocupar cualquier tipo de función pública. Después vamos a ver otro el derecho al trabajo relacionado con la estabilidad o los temas de defensa en materia disciplinaria. Pero no es menor, porque tradicionalmente la administración pública ha sido tomado como ese coto, ¿no? En el sentido de preservarlo a nivel del nacional, independientemente que el Poder Legislativo y el Poder Judicial también. Pero la condición de la nacionalidad viene de los viejos estatutos. Entonces, realmente la Corte acá lo que ha aplicado son los tratados de derechos fundamentales y ha revertido en sí toda una historia en materia de empleo público. Es un dato no menor. Bien, ahora vamos a cambiarle un poquito el ángulo y vamos a decir, en realidad hay una forma bastante simple de eliminar el ingreso democrático, que es eliminar la primera, el sustantivo, no el adjetivo, sino el sustantivo. Eliminamos el ingreso. Entonces, si no hay ingreso ni democrático ni no democrático, no hay ingreso. Y esto es lo que hacemos cuando congelamos las vacantes, ¿no? Y en realidad, en el presupuesto del 2011, por lo menos, congelamos las vacantes en el artículo 7 de la ley 27 y 728, dice, salvo decisión fundada del jefe de gabinete del ministro, las jurisdicciones y entidades de los entes de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de la sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. Pero fíjense que dice, ni los que se produzcan con posterioridad, y no dice en el siguiente ejercicio fiscal. Sin embargo, esta norma del artículo 7 de la ley 26.522 no fue incorporada a la ley permanente, complementaria permanente del presupuesto en ese ejercicio de presupuesto. De modo que esta posterioridad no se sabe hasta dónde llega, ¿no? Porque el congelamiento sigue existiendo, la gente no nombra, y cuando nombra como se le da la gana a través de una decisión de jefe de gabinete que empieza a escoger las vías de la excepción. Y cuando escogemos la vía de la excepción, siempre el problema pasa porque ya que estamos excepcionando, excepcionemos todo. Excepcionemos el congelamiento y de paso excepcionemos el trámite de selección, los concursos, todo, ¿no? Y entonces, con el cuento de la excepción, hacemos un mal de la discrecionalidad del empleador a la hora de calificar aquella idoneidad que era el requisito constitucional del ingreso a la administración.
Sí, es un tema bastante interesante. Mire, ustedes pueden encontrar, uno está hablando del empleo en general, pero evidentemente lo estamos sujetando a los temas del Poder Ejecutivo. Y ustedes pueden encontrar distintos modelos de administración pública que se van a corresponder o no con los modelos de empleo público. Todos conocemos los principios, o por lo menos intuimos que son estos principios burocráticos de la administración. Y hasta suena peyorativo hablar del burócrata, ¿no? Uno dice el burócrata es aquel que siempre hace lo mismo. Uno se acuerda de los viejos sketches de Gasalla, que era el empleado público, ¿no? Que tenía toda una estructura y siempre le habían dicho que hacía lo mismo. Bueno, pero la burocracia que concibe Max Weber es una burocracia que se basa en la especialización y en la idoneidad de la administración pública. Que en la práctica no se haya podido ejercer esos principios burocráticos porque era un modelo ideal, y los modelos ideales, como ustedes saben, en la práctica generalmente no funcionan, no quiere decir que como estructura de la organización no tendiera justamente a buscar una administración especializada para interpretar las políticas que se aplicaban y ejecutarlas. Para eso siempre necesité un burócrata que era el especialista de la administración, que luego se deformara en concreto y en la práctica es otra situación. Esa búsqueda también la tenemos en otros modelos de la organización donde uno escucha hablar de la eficiencia, la eficacia, la productividad. Bien, no está mal hablar en esos términos en la medida en que la eficiencia, la eficacia y la productividad tengan en cuenta los fines de la administración, que es la satisfacción de los derechos individuales y sociales. Entonces, seamos eficaces, logremos esos fines, apliquemos los medios más idóneos, produzcamos en esos términos, y produzcamos en términos, también tengamos en cuenta en el menor costo posible, en el menor presupuesto posible, pero fundamentalmente para lograr esos objetivos. Para eso necesito idoneidad, no tengo otra opción. Aquel que gestiona está gestionando en nombre de otro. Como gestiono en nombre de otro, entonces tengo que tener los conocimientos suficientes, pero a su vez sujetarme a las normas vinculadas a la propia administración. Y entonces la idoneidad pasa a ser la primera condición fundamental. Si la idoneidad es la primera condición y yo tengo que uno de los métodos que la ley me establece es justamente el concurso o los procedimientos de selección, tomemos en general, ningún procedimiento es supremo, ninguno. Todos tienen sus pros y sus contras, pero es el procedimiento que establece, el que permite la comparación, aquel que me permite, evidentemente, va un poquito de contramano frenar esos procedimientos a través de una medida presupuestaria como es el congelamiento de vacantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto es un instrumento, yo les diría. Es muy importante, pero es uno de los instrumentos. Si yo subsumo todo el problema de la especialización, la idoneidad, el acceso y la posibilidad de que 2 o 3 se presenten y entre ellos yo pueda elegir el mejor, el más idóneo, y eso lo pongo por debajo a los temas presupuestarios, congelando una vacante, se me queda el esquema, cualquier esquema de la administración y cualquier esquema constitucional. Imagínense que con una medida presupuestaria, ¿no?, yo estoy haciendo una discriminación de sujetos. ¿Por qué congelo las vacantes de los que ingresan que sean más idóneos de los que están? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo congelo las vacantes y por ahí viene un tipo que es 1000 veces más idóneo que el que está. Dice, bueno, pero tiene derechos. Sí, bueno, pero tiene derechos limitados por su idoneidad. Si otro es más idóneo, ¿por qué voy a congelarle la vacante a este que no llegó a entrar sobre aquel que entró, pero en realidad perdiéndole
una posibilidad a la administración de obtener un mejor funarial. Pero esta idea de que el congelamiento afecta a la idoneidad como único requisito que determina el ingreso al empleo público. Entiendo que estamos poniendo en juego los derechos de estabilidad de los que estaban, pero quiero decir que este congelamiento no es inocuo en materia de estabilidad. Ahora, decíamos recién, condiciones de conducta, ¿no? De idoneidad que se acreditaría mediante los regímenes que se establezcan, ¿no? Y ahí hablamos de los convenios colectivos. Y el último convenio colectivo general, ¿no?, homologado por el decreto 214 de 2006, en su artículo 11, apartado B, dice que se establecerán para la selección o concurso según corresponda que aseguren los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública. Las asociaciones sindicales se ejercerán mediante las correspondientes vedurías previstas en el presente convenio, su participación y control de cumplimiento de los criterios de selección y evaluación para garantizar la efectiva materialización de los principios antes señalados. Y acá se me queman los papeles. Porque las asociaciones sindicales no siempre son el fin de la democracia. No siempre promueven los concursos públicos. No siempre promueven procesos de selección transparente. Muchas veces promueven a los amigos. Y es un problema cuando justamente el que cuida las gallinas es el sol. Entonces, aquel que estaba llamado a hacer eso empieza a complicar la situación. No digo que ocurra en todos los casos, digo que a veces sucede. Porque la única variable de seguridad de aquellos que quieren ingresar con base en la idoneidad son las asociaciones sindicales. Entonces, si las asociaciones sindicales por una de esas casualidades se componen con el funcionario que quiere resolver a quién designa, señores, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, esto es clave, ¿no? Es decir, ¿cuál es la transparencia de estos procesos de selección si el encargado de la veeduría no es una autoridad independiente porque está metido en el medio del proceso? Y esto vale para el ingreso y para la promoción. Entonces, este es un problema conflictivo que se multiplica a la hora de ver que las autoridades judiciales no ingresan a controlar los concursos porque dicen que estos son actividades de discrecionalidad técnica que no pueden ser objeto de control judicial. Entonces, la verdad, baja mucho nuestra seguridad sobre la idoneidad como único requisito para el ingreso. Cuando comprobamos la realidad, no digo que esté mal diseñado, digo que está mal ejecutado, que no lo ejecutamos con la seriedad que debería. ¿Sí? No le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo simplemente lo que es la realidad. Y cualquiera que se acerque a un concurso de la administración pública sabrá cuánto vale que uno tenga un amigo en la asociación gremial del ramo. Lo que pasa es que el ámbito público acá sí se diferencia del ámbito privado. Cuando una empresa decide convocar para el ingreso porque necesita determinado personal y le toma entrevistas y va seleccionando, y en definitiva la asociación gremial puede o no intervenir, pero no va a intervenir en ese momento. Después va a estar dado por los derechos una vez que se incorpore. Acá cambia la situación, porque además el propio convenio colectivo le reserva a la asociación gremial un rol fundamental. Supuestamente va a ser el que va a controlar la transparencia, va a ser objetivo. Este es el tema, tiene que ser objetivo para que ingrese el mejor. Y cuando entonces los fines están un poco confundidos, o los procedimientos, porque también sucede, establecen algunas condiciones que solo unos pocos pueden llegar a cubrir, y eso no es observado en el tiempo correspondiente por las asociaciones gremiales, entonces a veces uno
puede poner, no sé si en duda, pero sí empezar a desconfiar del sistema. Y el sistema quizás no sea malo en sí, sino es la aplicación. Claro que sabe lo que decía Fernando. Es la aplicación en sí, no porque el sistema falle. Esto hace que hasta qué punto uno puede asegurar que es más o menos transparente según intervenga o no una asociación gremial, o según tengamos una publicidad porque lo tengamos en las páginas web. La transparencia pasa por otro lugar, parecería. No me alcanza con tenerlo publicado en un diario o en una página web o tener asegurado una representación mayoritaria sindical. Parecería con que también son los medios que tiene aquel que se va a presentar para después hacer valer sus derechos, especialmente cuando la justicia en esto es bastante restrictiva. Bien, ahora ingresamos, ¿sí? Y alguien nos nombró. Y tenemos dos artículos, el artículo 6 de la ley Marco y el artículo 13 del convenio colectivo, que dicen más o menos lo mismo, ¿no? Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto por los dos artículos anteriores o por cualquier otra norma vigente podrán ser declaradas nulas cualquiera sea el tiempo transcurrido sin perjuicio de la validez de los actos y las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. Esto es la estabilidad del artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aquel acto firme y consentido que generó derechos subjetivos que están cumpliendo, no vale acá para quien no tenga los requisitos exigidos, ¿no? Pero los requisitos exigidos por las normas del artículo 4 o los requisitos exigidos por cualquier otra norma vigente, entre ellas la idoneidad constitucional. Quien se sepa inidóneo jamás va a tener estabilidad. Quien se sepa nombrado por un procedimiento no apto para una selección razonable y jurídica, puede ser el concurso o puede ser otro sistema de selección, en la medida en que sea jurídico, como decía Comadira, ¿no? Que sea controlable, razonable, ¿no? Ese nunca va a tener estabilidad, porque siempre va a tener la sombra de este artículo 6 y este artículo 13 que va a poder dejar sin efecto, con la idea de que conocía el vicio, su designación cualquiera fuera el tiempo transcurrido, sin perjuicio de los derechos, del salario que hubiera recibido, ¿no? Entonces, este es otro contexto, que es cuál es la sanción de la falta de la idoneidad. La sanción de la falta de la idoneidad es en realidad la falta de estabilidad. Porque si no tengo idoneidad, incumplo la regla básica, esencial, previa a toda reglamentación, que es la regla constitucional. La idoneidad es la base para la designación en los cargos públicos. Si no tengo idoneidad, nunca voy a tener estabilidad. Es posible que lleguemos a una conclusión difícil para saber quién determina que tengo o no tengo idoneidad, ¿no? Seguramente las notas que yo reciba a medida que voy avanzando serán una ratificación de la idoneidad inicial, pero hay veces es que es tan evidente la falta de idoneidad, tan absolutamente evidente inicialmente, ¿no? Es decir, si yo hubiera perdido en la guerra mis dos brazos y fuera designado para primer violinista del Colón, la realidad es que mi idoneidad es notoriamente inaceptable. Entonces hay muchos casos en que situaciones como esta ocurren en la realidad. Choferes que no tienen licencia habilitante, agentes de la administración de aduanas condenados por defraudación a la administración, miles de casos en que las personas son notoriamente inidóneas y lo saben. El derecho castiga a esta situación con la falta de adquisición de estabilidad, para siempre. Claro, y siempre nos va a quedar la pata ahí colgando. ¿Quién lo designó? Si tenía y debió haber tenido conocimiento de estas restricciones para la designación, ¿no? Entonces, cabe plantearse el otro, digamos, le decía, la otra pata que nos queda colgada, la responsabilidad de aquel que nombra a alguien
que es inidóneo, manifiestamente inidóneo, y que debió conocer los antecedentes para poder designarlo. No es la persona que por supuesto fue engañado porque se le presentaron certificados falsos y no pudo detectar la falsedad. Aquel que debió conocer porque debió arbitrar todas las medidas necesarias para constatar de que estaba designado a alguien que no le correspondía hacerlo. Bien, esto que dice Miriam es importante, ¿no? Hay un delito del Código Penal que tiene que ver con esta situación, pero hay también la responsabilidad patrimonial. Sí, el Estado gasta plata en capacitación de agentes que después debe despedir, porque son idóneos. ¿Quién se hace responsable de estos gastos patrimoniales? Porque acá parece que podemos adoptar cualquier medida, total, nunca nos va a llegar la parca, ¿no? Nunca nos va a llegar la ciega. En algún momento vamos a tener que hacer, y eso se lo van a poder pedir a Carlos la semana que viene, en algún momento vamos a tener que hacer que los funcionarios respondan juntamente con el Estado en los juicios de responsabilidad y que se crean litisconsorcios pasivos obligatorios para que los funcionarios alguna vez pongan la cara, porque si no, siempre nos quedamos con un Estado bobo que siempre paga y el autor de los daños desaparece. Entonces, a veces el ejercicio de la función tiene algunas obligaciones y a veces es muy difícil decir que el funcionario es responsable, pero otras no, es notoriamente responsable. Y en esos casos no es justo que el Estado pague y el otro se vaya a su casa tan campante. Sobre todo porque cada vez menos el Estado ejerce las acciones de repetición. Pero hay una parte de la idoneidad que a mí me gustaría, sobre la cual me gustaría entrar, que es cómo juega la idoneidad cuando uno ingresa a la administración pública, ¿no? Ahora lo nombraron. ¿Cómo juega la idoneidad? Porque durante un primer periodo uno está a prueba en la administración pública. Uno está dependiendo de cómo se desempeña. Le hacen un juicio de recalificación de la idoneidad en el desempeño concreto de las funciones. Y tiene un tiempo para adquirir la estabilidad. 6 meses, en otros regímenes otro plazo, 3 meses, 12 meses, no importa, un tiempo. Y ese tiempo en el que uno está a prueba es el cual en el que uno demuestra la idoneidad, ¿no? Y como uno está a prueba, esa designación puede ser cancelada en ese tiempo. Y entonces, ¿qué hace el funcionario? Vuelve a la idea del botín de guerra y dice: yo cancelo toda designación que no haya hecho yo y nombro a otro, porque esta es una facultad discrecional que yo tengo. Y esto llega a la Corte en 2 fallos bastante conocidos, Micheli, Schneiderman, ¿no? En los cuales la Corte dice: no, mire, no hace esto, porque usted sigue siendo vinculado por la idoneidad. Dígame que esta funcionaria a la que usted declara cesante, o mejor dicho, declara que cesa su condición de aprueba, dígame que es inidónea. No me diga que usted tiene la facultad discrecional de sacarla de la administración. Fundaménteme ese acto administrativo diciendo que es inidónea y que por eso va a nombrar a otro más idóneo que ella. No me diga que esta señora o señor se va porque usted tiene la facultad discrecional de echarla, porque usted no tiene la facultad discrecional de echarla. La que la tiene en la facultad es el órgano. Usted apenas es un individuo que llena la relación orgánica y entonces me va a tener que demostrar que el órgano decidiría como usted quiere. Y eso, en derecho administrativo, se llama motivación. Y además, si la persona fue designada conforme a los procedimientos de ingreso, se entiende que era la persona con idoneidad para cubrir el cargo. Si la administración, en última instancia, revisa esa decisión porque considera de que debe disolver ese vínculo jurídico, debe justificarlo en un interés público superior, igual mínimamente al que tuvo en cuenta para la designación con idoneidad. Si entiende que dentro del plazo de prueba no demostró la idoneidad que justificó la designación,
deberá demostrarlo a través de la motivación del acto administrativo correspondiente. O si existe otro interés público distinto, deberá demostrarlo, porque de lo contrario se está contradiciendo con la decisión anterior que tomó. Era necesario cubrir el cargo existía, era necesario cubrirla y era necesario cubrirlo con el mejor. Estas tres condiciones la administración no puede liberadamente, arbitrariamente, dejarlas sin efecto. Necesita justificar por qué revierte una decisión anterior, pero no solo por la decisión en sí, sino por los derechos que están involucrados en la persona que se va a ver afectada por su decisión, es decir, el empleado público. En definitiva, está gozando de un derecho que le corresponde constitucional y legalmente, y lo adquirió de acuerdo al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si lo va a privar, debe justificar esa privación, independientemente de otras consecuencias. Y así entonces llegamos al ingresante, que adquiere la estabilidad. Y entonces decimos, la verdad, tengo esta gente con estabilidad que me complica la vida, ¿no? Tengo estos tipos que ingresaron por concurso y la verdad no sé cómo sacármelos de encima. Entonces, acudo a una organización gremial y le digo, hagamos un convenio y llevemos al personal estable a la relación de contrato de trabajo, así los puedo echar indemnizándolos. Entonces hagamos un convenio colectivo de trabajo que en realidad sea una trampa para vos, para que aquellos que tenían la estabilidad propia del empleo público permanente, ¿no? Esa estabilidad que autoriza a pedir la reincorporación, no la indemnización, no la estabilidad impropia del castigo al despido con una indemnización, sino la estabilidad propia del castigo al despido con la reincorporación. Y decimos, no, pongámoslo en un convenio colectivo y transformemos la estabilidad propia en una estabilidad impropia de aquellos agentes que ingresaron con estabilidad propia. ¿Sí? Y esa decisión también en beneficio de la idoneidad y de la estabilidad que la trae consigo, también mereció la contestación de la Corte. Que es el caso Madorrán, el famoso caso Madorrán, que hay que integrarlo con otro fallo. ¿Vas a hablar después de Ramos? ¿Te lo dejo? No. Listo. Que es el caso Madorrán. La Corte en el año 2007 revierte toda una jurisprudencia de décadas en la interpretación de la estabilidad del empleado público. La Constitución no dice qué tipo de estabilidad, pero en la interpretación con la estabilidad que le reconoce al trabajador privado, la Corte afirma de que en el caso del empleado público estamos frente a una estabilidad propia, que algunos llaman absoluta, depende muchas veces del enfoque en lo que uno encuadre el término. Claro, ¿y qué es la estabilidad propia? Porque lo voy a contraponer con la estabilidad del empleado privado. ¿Qué pasa en cualquier situación de empleo privado? Es simple, el empleador tiene distintas causales para disolver el vínculo jurídico. Una de ellas es justamente la disolución sin causa o sin justificación en realidad. Decide el empleador privado, disolver el vínculo jurídico sin mayor explicación, pero la ley, para proteger frente a esa supuesta, que uno podría decir arbitrariedad o no en el ámbito público, pero a esa decisión del empleado privado le reconoce desde siempre una indemnización especial, distinta, agravada, con incluso algunos adicionales. ¿Por qué? Bueno,
Porque el empleador privado tiene derecho a decidir en el ámbito laboral, bueno, esta vez voy a prescindir de las relaciones laborales de fulano de tal. Esto no puede pasar con la administración pública porque el constituyente los ubicó en distintos términos. Hizo la diferenciación sin especificar mucho. Por eso cuando la Corte analiza en el caso de Madorral la estabilidad del empleado público, se remite a las fuentes de la Constitución, de la reforma constitucional del año 57. Reforma que toma en realidad un artículo de la Constitución del año 49 que había sido dejada sin efecto. Retoma el constituyente del 57 esta estabilidad y la Corte analiza lo que dijo el constituyente en esa oportunidad y lo diferencia de la estabilidad del empleado privado. Entonces el tema es ¿qué es la estabilidad absoluta? Este freno a la administración a poder disolver el vínculo jurídico y despedir al empleado público sin ningún tipo de justificación, sin una justificación que pudiera ser tan ambiguo como razones de servicio o el interés público. No estoy en la misma situación que el empleado privado. La Corte no define en sí qué es la estabilidad propia. Habla de la permanencia del empleado público para diferenciarla del empleado privado. Pero lo interesante en Madorral es que la Corte, para hacer el análisis de la Constitución Nacional vigente, lo hace a partir del constituyente y a partir de los tratados de derechos humanos. Enfoca el empleo público desde la dignidad del hombre y desde el derecho al trabajo, y esto es fundamental. Integra la Constitución con normas de tratados internacionales, con normas de la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente, el fallo de la Corte fue un antes y un después. Veníamos con 60, 70 años de una historia, salvo algún antecedente, incluso algún votos de Bofi Bollero, algún voto inclusive de Belucio con anterioridad, salvo en situaciones muy puntuales, la Corte siempre siguió con el criterio de la estabilidad relativa, de una estabilidad impropia, mezclado con las famosas normas de prescindibilidad en su momento, que se habían dictado leyes de prescindibilidad, tratando de justificar que con el solo interés público podía prescindirse del empleado público. Es decir, la verdad es que con cierta ambigüedad. ¿Qué pasa? Bueno, hubo que esperar 2 años para que la Corte volviera sobre el tema de la estabilidad con el caso Ramos, donde la Corte acá en la mayoría toma el voto que había ya emitido una parte de la Corte en Madorral. Hubo una disidencia en los fundamentos y la Corte lo toma en el caso Ramos que por ahí después brevemente se menciona. Solamente para agregarles, ¿qué es lo que la Corte agrega en Ramos? Bueno, la Corte en Ramos dice, a ver, ¿a quién le voy a reconocer estabilidad? Porque la verdad es que la Constitución no distingue qué tipo de empleado público tienen estabilidad. Y empleado público, tenemos empleado público temporario, transitorio, presupuestario, con locación de servicio, con locación de obra, tenemos una gama interesantísima. ¿Todos tienen estabilidad? ¿Cómo interpreto la Constitución? Ahí la Corte le agrega en Ramos las categorías para determinar la estabilidad. El ingreso conforme establece los procedimientos que establece la ley, un cargo presupuestado y la idoneidad. Las 3 condiciones que le agrega para reconocer esta estabilidad al empleado público. Y como no solamente queremos fustigar a la administración, alguna vez podemos fustigar al Poder Judicial para no cambiar ¿no? A seguir teniendo la justa en la mano y pegarle a alguien que se aproveche a pasar por ahí. Porque de bandazo en bandazo, a veces vamos de bandazo para el otro lado. Y ahora pasó una cosa insólita, que es que en regímenes generales
de empleados de entes descentralizados de la administración, sometidos a leyes de contrato de trabajo, desde el inicio. O sea que todos los funcionarios y todos los empleados entraron sabiendo que era una ley de contrato de trabajo, sometida a la estabilidad impropia de la ley de contrato de trabajo. Algunos tribunales, me refiero a la Cámara de Previsión Social, ha intentado aplicar Madorral y ha ordenado la reincorporación de agentes sometidos a la ley de contrato de trabajo. Entonces ya pasamos de pardo oscuro, ¿no? Esto es, ahora son estables hasta los que no ingresaron en un cargo presupuestario estable, son estables hasta los que no tienen procedimiento de selección para el ingreso, son estables cualquiera, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando viene esa corriente sindical que es buena, pero que siempre tiene el problema de la novia, cuando uno es suegro, ¿no? El problema de la novia es que siempre tiene una pata hueca. ¿Cuál es la pata hueca? Pongamos en planta permanente a todos los contratados. Así legitimamos su ingreso indebido, porque los contratados no tienen procedimiento de selección. Los nombramos porque son amigos. Y después venimos en la corriente de la ingreso a la planta permanente, ¿no? Y una vez que están en la planta permanente son estables. Entonces, muchachos, hicimos 200 cargos sin ingreso. Entonces, fíjense las cosas que pasan, ¿no? Con dos corrientes distintas. Primero, la justicia que empieza a aplicar Madorrán a lo que no es Madorrán. Porque Madorrán era una mujer que había entrado como empleada pública permanente y le sacaron eso después. Y lo que la Corte dice, no, usted no le puede sacar esto si ya era empleada pública permanente. Pero estos entraron como empleados de la ley de contrato de trabajo y dicen, no, vamos a aplicar Madorrán. ¿Qué Madorrán? ¿Cómo se lee Madorrán? Porque hay que tratar de leer los fallos más allá de los sumarios, ¿no? Si uno lee Madorrán con el sumario, uno aplica cualquier cosa de Madorrán. Y la verdad es que esta idea del empleado público permanente supone, como decía Miriam recién, una serie de requisitos que después recoge la Corte en ramos para decir, mire, no cualquier empleado público contratado, sometido a la ley de contrato de trabajo, asesor de gabinete, tiene estabilidad. Porque para tener estabilidad tiene que estar en un cargo estable, presupuestariamente estable. ¿Por qué si no? Si no, yo le estoy cambiando las reglas de juego al presupuesto nacional. Y esto es lo que dice la Cámara Contencioso Administrativo en un fallo de agosto del 2012, cuando dice, en lo que aquí interesa, el artículo 8 solo reconoce estabilidad a quienes ingresen a cargos pertenecientes al régimen de carrera y cuya financiación esté prevista en la ley de presupuesto. Porque si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no solo se estaría alterando el régimen previsto por la ley 25.164, sino también el monto autorizado por el legislador en forma diferenciada para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente. De esta manera, la cuestión aquí debatida se diferencia de la decidida por la Corte en la causa Madorrán, porque en aquel supuesto el actor había sido designado como empleado de planta permanente y como tal tenía derecho a la estabilidad en su cargo. Y esta diferencia es una diferencia importante a la hora de marcar en qué lugar se encuentra el fiel de la balanza. Miren, uno de los temas del empleo público es que los que están no quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Entonces, la verdad es que uno dice qué tipo de régimen jurídico tiene y bueno, la primera decisión siempre va a ser política, no les quepa la menor duda. Cada país tiene la estructura de empleo público que políticamente decidió y no está mal que sea así. El problema es cuando la Constitución establece pautas precisas y esas pautas precisas justamente son violadas por distintos caminos. Es un problema que en realidad el empleo público además muchas veces se deja de lado, pero cuando uno lo analiza desde el ángulo de los derechos, desde el ángulo del presupuesto y de la eficiencia de la administración, porque me interesa la idoneidad para prestar el mejor servicio al ciudadano, esta es la realidad.
Por eso me interesa la idoneidad, no porque solamente esté en la Constitución y sea uno de esos derechos que puedo o no adaptarlo a lo momentáneo o a lo coyuntural. Me interesa por el fin que va a tener que cubrir ese funcionario público en una estructura determinada. Evidentemente es una cuestión que hay que interpretarla a la luz de los tratados de derechos humanos y a la luz de la Constitución. Lo que uno podría decir de la democratización, en definitiva, es transparentar el empleo público, transparentar en sus etapas el empleo, la cuestión del empleo público. Es indudable que hay ciertos municipios en nuestro país que si no fuera por el empleo público no podrían sobrevivir, porque realmente es la mano de obra principal y son municipios que no tienen otra forma de subsistir. No estamos hablando de esas situaciones que son extremas y que son puntuales. Estamos hablando de las estructuras de empleo público que deben separarse un poco de los designios políticos para ubicarse dentro de los designios constitucionales. Entonces, juntemos los principios, ¿no? Y cada vez que pensemos en empleo público, pensemos en democracia, en el empleo público, pensemos en idoneidad, pensemos en estabilidad, pensemos en permanencia, pensemos en responsabilidad y pensemos en presupuesto. Pero juntemos los vectores. Si no, nos va a pasar como a 3 obreros que estaban subiendo un ropero cargado a un 10º piso. Como el ascensor no entraba en el ascensor del ropero, los tipos lo iban cargando a mano por la escalera, ¿no? La escalera era complicada y los tipos subían el ascensor y llegó un momento que se cansaron mucho. Entonces, como no tenía marcas de pisos, lo mandan a uno a averiguar en qué piso estaban. El tipo baja la escalera, sin el ropero por supuesto, y sube. Y les dice, tengo 2 malas noticias. Dice, bueno, decinos la primera. Dice, bueno, la primera es que ustedes creían que estábamos en el 7º, no estamos en el 7º, ni en el 6º, ni en el 5º, estamos en el 3er piso. Bueno, dice, no nos digas la segunda, dejala para después, pero no nos digas la segunda. Vamos a subir y después vemos. Estamos en el 3º, desde acá empezamos a contar. Los tipos suben y llegan al 10º. ¿No? Cuando llegan al 10º, bueno, ya llegamos. Ahora nos puedes decir la segunda. Este no es el edificio. ¿No? Si no juntamos los vectores, nos puede pasar esto. ¿Sí? Si pensamos en una sola cosa, nos puede pasar esto, equivocarnos de edificio y construir nada.